lo hasta ahora invisible y desvalorizado, lo presenta en una determinada dimensión, dentro de los límites y los alcances del análisis que prevé este tipo de iniciativas. Los 2 tomos de los 100 años efectivamente permiten identificar los enfoques desde los cuales se ha expresado y se ha analizado la participación de las mujeres, su ámbito de actuación y su trascendencia. Desde la perspectiva histórica esto es relevante, porque expresa las vivencias y con ellas las emociones que acompañan hechos y procesos vividos y construidos aquí y desde aquí por mujeres que en la ciencia, la educación, la política, las artes, en fin, en múltiples ámbitos han expresado su declaratoria de rebeldía frente al patriarcado y la manera como se ha expresado. Es una colección de documentos, una guía archivística, como se le ha denominado, con lo cual nos enseñan a construir y a reconstruir los hechos. Una antología muy sui generis, porque presenta al país desde el pensamiento y el accionar de centenares de mujeres que han construido procesos y han trascendido para dejar sus huellas. Los trabajos presentados resultan la prueba del delito, de sentirse y asumirse feministas, y recoge los trabajos de 139 mujeres y 57 hombres, básicamente artículos que han sido organizados desde los simbolismos que las autoras, según la cronología, han llamado el fuego tras las ruinas, indicando la presencia y la fortaleza de las mujeres tras un momento de derrota de la forma del colonialismo imperante, y desde el otro simbolismo que han llamado las siempre fervientes devotas, para ubicar una época a la que yo hubiese dado otra calificación, pero que hoy, a la luz del devenir de nuestra historia en la época y sus postrimerías actuales, hasta podría rescatar lo de devotas, desde la idea de las diversas formas de resistencia que tomaron cuerpo de mujer durante los años 30 y que significaron hitos insuficientemente expuestos en el segundo tomo, y esta es mi primera crítica que explicaré más adelante. La obra provoca en muchas direcciones. Una es la convocatoria a escribir, a plasmar y organizar documentación, a asegurar resguardos, para lo cual el Archivo General de la Nación es una garantía. Aprovecho esta mención para saludar que así haya sido para la producción de este trabajo. También es una invitación a la investigación, a hurgar, a tratar de descubrir pensamientos más allá de las palabras, a leer contextualizando y remontando a las vivencias y posiblemente a las emociones de quienes plasmaban sus letras, y que luego encontramos, leemos y releemos para permitirnos un transporte en el tiempo y conectar experiencias. Desde la perspectiva pedagógica, la publicación propone métodos para el análisis y objetivos sobre los estudios históricos y los estudios de género, con herramientas de trabajo y orientaciones sobre técnicas de investigación historiográfica y enfoque sociológico. Desde esa perspectiva pedagógica me detengo y les presento 4 breves reflexiones que la obra me sugiere. Primero, propone y presenta quiebra de paradigmas en relación con la idea de la historia escrita, cómo se hace, cómo se escribe y cómo se lee, considerando que cada una de estas esferas de actuación indica precisamente
la tradición historiográfica del pensamiento dominante. Al develar procesos, visiones y actuaciones, la propuesta que nos presenta es: miremos desde otro ángulo, aprendamos a ver, a escuchar, a entender y a presentar a quienes han sido colocados y colocadas en la orilla. Esto implica considerar y dar la oportunidad de presentar la actuación y el pensamiento de quienes han sido orillados y orilladas, o impedidos de verse, sentirse y expresarse en sus reales dimensiones. Son situaciones en que frecuentemente se ha colocado a las mujeres en la historia de la humanidad. Aquí, en este pequeño mundo, en la condición dominicana, no es ni ha sido distinta a aquella que llevó a la guillotina a Olimpia de Gouges, cuando reclamó desde su contraparte en la Revolución Francesa que libertad, igualdad y fraternidad tenían significados diferentes según la condición sexual, lo cual debía ser reconocido. Por eso, ella escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres, y esa osadía le costó la vida. El pensamiento ilustrado de aquella época no entendió el mensaje de la igualdad como meta societal. Hoy, más de 200 años después, sigue sin entenderse o asumirse y continúan formas diversas de resistencia. En las ciencias, aún en las ciencias sociales y más todavía en la política, que es donde se toman las decisiones. Volviendo a nuestras tierras y salvando las distancias, no solo geográficas, observamos que no han sido diferentes los tratamientos a nuestras mujeres que en la Francia revolucionaria llevaron a la guillotina a Olimpia, y aquí a María Trinidad Sánchez al pelotón de fusilamiento, tal vez no por feminista declarada, pero seguro que no fue por tía de Francisco. De ahí que tiene sentido recordar a las madre patria, que no solo padres de la patria, pero somos nosotras las mujeres quienes tenemos que decirlo y mostrarlo. Por eso son mujeres quienes hacen el rescate del regalo que hoy recibimos de manos de Gineta, de Elizabeth y de April. Es el valor del develamiento que permite visibilidades, percibir comportamientos y producir análisis desde la diferenciación de sujetos según condición social y sexual. Ahí se expresa la ruptura del paradigma. Segundo, autonomía. Transpira el texto la idea de autonomía de las mujeres en tanto propuesta fundamental de los postulados del pensamiento feminista, en el más amplio significado de libertades. Esto hace referencia al sujeto político constituido por las mujeres, no en visión monolítica de estas, para nada, sí permitiendo verlas y considerarlas en el conjunto de las diferencias de clase, a las especificidades de la racialidad o incluso lo particular de cómo viven sus creencias. Todo ello entendiendo la sujeción al patrón paradigmático creado por la macrocultura patriarcal. En ese orden, la obra enseña a pensar las mujeres como decisoras. Esto implica tratar de descubrir el concepto de liberación en el más amplio sentido de superación de ataduras impuestas por el marco cultural de los roles de género. Aún en esos tiempos no se hubiese dado la teorización de las ciencias sociales desde el concepto de género y el análisis amplio de un movimiento social definido como feminista. En ese aspecto vale el cuido al segmentar incluyendo o excluyendo acorde con la autodefinición de feministas, dada la evolución del término y la adscripción al mismo, según influencias anglosajonas o de otros lares. Importa en ese sentido considerar la impronta del término.
la apertura o las restricciones que concitó en un momento, que se mantiene para determinados círculos, aún en quienes en sus momentos aportaron al movimiento. Esto también nos remite a los encuentros y desencuentros entre movimiento feminista y movimiento de mujeres, tema que hoy no nos convoca, por lo tanto no nos metamos en ese barullo. Anoto, en reconocimiento al trabajo de las autoras, la clarificación que en ese sentido aparece en la explicación de criterios expuestas en el trabajo. Entiendo que lo relevante se relaciona con las posiciones expuestas, las características de las propuestas, la perspectiva del análisis y muy especialmente el punto de partida y el punto de mira de los trabajos. También la consideración de conjunto del pensamiento de una autora, mirar y analizar la perspectiva desde la que se ubican los textos y la dirección transformadora del análisis. Quiero subrayar que en ese orden, contar la historia, entre comillas lo pongo, como lo hacen las autoras en este trabajo, siempre en referencia a la documentación, a la sustentación de los artículos y trabajos recopilados, implica un significado de observación sobre la conexión entre los conceptos de autonomía de las mujeres y de soberanía de Estado, de Estado-nación. Esta última, desde la idea de que la soberanía reside en el pueblo, explícitamente establecida y reafirmada en los textos. Con ello, feministas dominicanas marcan un posicionamiento político. Así se observa con mujeres con opinión y actuación frente a las censuras, por ejemplo, frente a la ocupación norteamericana del 16. Tercero, racialidad. El análisis propuesto hace imbricaciones precisas sobre la resistencia de las mujeres al modelo de la mujer blanca europea norteamericana, desatando en lo que corresponde y puede, acorde con la documentación y las épocas, la relevancia de la conexión entre la condición sexual y racial, con la propuesta de análisis en torno a estas dimensiones que complejizan la mirada que las mujeres están haciendo sobre la sociedad y la manera en que viven los constreñimientos derivados de la imposición de modelos. Cuarto y último, el anticolonialismo, presentando también la rebeldía de las mujeres ante los poderes coloniales, que, como se señala en la presentación, sitúan las autoras los trabajos entre los enfrentamientos bélicos del pueblo dominicano ante los poderes colonialistas, subrayando la relación entre pensamiento y acción como las expresiones políticas de trascendencia histórica. Llegado a este punto, quiero saludar la perspectiva plural de la compilación al concebir los feminismos en tanto reconocimiento de la diversidad de enfoques y posicionamientos teóricos y políticos que representan los trabajos organizados y referenciados. En ese orden, y también desde la perspectiva pedagógica, podríamos conversar un poco sobre los posicionamientos de los trabajos que han sido rescatados y organizados en esta publicación para referir a análisis sobre feminismo liberal y feminismo radical, para referir a solo dos tendencias históricas, pero eso implica un mayor tiempo que tampoco tenemos esta noche. Por eso he preferido hacer una observación específica sobre el feminismo de la era, saben a lo que me refiero, y al servicio del dictador, procedente del feminismo liberal, porque estando al servicio del poder, todo su trabajo formó parte de la documentación de Estado. Era fácil recopilarla y por tanto accesible. Este feminismo estuvo al servicio de la opresión política, económica, social y cultural. Significó para ella favores y protección
por parte de la dictadura. Por eso, en este momento, solo quiero señalar que me distancio de ese feminismo. Para mí el feminismo es liberador. Asumo los distintos puntos de vista que desde la consideración de ser mujer representan la superación del mandato patriarcal. Pero me posiciono en un análisis de la época que da relieve a la conexión entre capitalismo y patriarcado. No es el momento ni el espacio para plantearnos un debate conceptual sobre esto, tampoco. Y para eso se me ha invitado en este momento, pero no puedo dejar de expresar mi perspectiva desde mi condición de revolucionaria y feminista. Entiendo que el concepto libertad en todos los órdenes, para lo que resulta cuesta arriba entender un feminismo trujillista, es una aberración y una deformación del mensaje de rebeldía que implica la propuesta feminista. De ahí que, como señalaba en mis primeros párrafos, aún con la amplitud lograda, por las razones que fueren, la compilación presentada en estos tomos se queda corta en dos momentos relevantes de nuestra historia reciente. La participación de las mujeres en el movimiento de resistencia a la dictadura de Trujillo, dentro y fuera del país, con sus hitos en diferentes momentos, incluida la época de la Juventud Democrática y el Partido Socialista Popular, las expresiones del 1J4, la Unión Cívica y el MPD, y luego los procesos contra los remanentes del trujillismo después del 61, la lucha contra el golpe de Estado del 63, que viví, y lo que entiendo más grave, el desconocimiento de la expresión organizada constituida por la Federación de Mujeres Dominicanas, que si bien no se planteó un posicionamiento feminista de manera explícita, indudablemente fue la expresión organizada más consistente y beligerante en favor de las libertades y la construcción de procesos democráticos en el país en su momento, permitiendo a las mujeres desarrollarse como actoras con voz pública en momentos claves de nuestro proceso histórico. Por último, la nota crítica por la corta edad inexplicable del trabajo en la presentación y el análisis de otro momento estelar de nuestra historia reciente, como fue la Revolución de Abril del 65. La expresión del pensamiento y la presencia militante y comprometida de las mujeres frente a la intervención militar norteamericana con su significado trascendente en el devenir de los procesos políticos sociales que hoy vivimos, momentos que definitivamente constituyeron los primeros pasos y manifestaciones de la expresión del feminismo dominicano de hoy día en la República Dominicana. Son hitos que no pueden quedar soslayados y sobre los que hay análisis aún insuficientes, y de ahí los retos que esta publicación nos plantea a todas. Con estas observaciones concluyo, agradeciendo al Archivo General de la Nación por este aporte y a las autoras, reconociendo y agradeciendo sus esfuerzos para esta producción intelectual de alto interés para el movimiento feminista y de mujeres en el país, y muy especialmente para quienes desde la academia apuntamos a la construcción de conocimientos para la igualdad. Muchas gracias. Una mujer avesada en el tema nos acaba de presentar los aportes de esta investigación, su visión crítica y provocadora siempre. Gracias, Lourdes. Gracias a Tania María, psicóloga, profesora, a Efraín Javier, profesor también, comunicador, quienes forman sobre esta base. Gracias a Fátima Portorreal, antropóloga y profesora, a Esther Hernández, investigadora, a Lourdes Meireles, investigadora. Gracias por estar. Yo sabía que este iba a ser un punto de encuentro. Ginetta, April y Elizabeth, desde el 2002 y el 2003, habían iniciado de manera individual investigaciones sobre la historia de la mujer en periodos similares, que abarcan la mitad del siglo XIX hasta la tiranía trujillista.
Es en el 2011, tras coincidir en una conferencia en el 2003, intercambiando historias, que tomaron la decisión de unir sus ideas y sus esfuerzos, motivados por Magali Pineda. 5 años buscando, identificando y depurando juntas documentos como cartas, discursos, artículos literarios, fotografías, noticias, editoriales y otros etcéteras para lograr esta obra que abarca temas como educación, sufragio, racialidad, relaciones transnacionales, así como el movimiento de la mujer en las esferas públicas y otros enfoques que usted podrá encontrar en su lectura y del cual sé que va a disfrutar. Es la oportunidad de conocer quiénes son las responsables de que hoy y en este momento nos estemos reencontrando e identificando con esta historia. Para ello vamos a contar con la historiadora Quisqueya Lora, quien nos presenta a cada una de las autoras de esta obra. Buenas noches. Bien. Bueno, para mí es un honor estar aquí, porque de alguna manera, en cierta medida, me siento parte de este proyecto, o me pego así como para ver si me cae un poco de esa buena vibra, porque bueno, trabajaba en el archivo cuando se inició este proyecto, esta investigación de largo alcance, y aunque hoy en día ya no estoy en el archivo, de una manera u otra, pues me sigo sintiendo parte de él y nada, y hablo como si lo fuera. Bien, hoy es un día importante porque el archivo está cumpliendo con una misión que es su responsabilidad. El archivo, como acervo del patrimonio documental del país, tiene la responsabilidad no solo de conservar, sino también de difundir su riqueza documental. En el caso de la obra que hoy presentamos, ese valor es doble, porque si hay algo que necesita ser difundido, es la obra de la mujer dominicana. En ese sentido, República Dominicana tiene aún un largo camino para poder decir que en términos historiográficos, históricos, de compilación de documentos, ha logrado visibilizar la presencia tanto de la idea como de la acción de las mujeres. De hecho, ya Lulú tiró una provocación ahí, ella está hablando evidentemente del tercer tomo de esta. Evidentemente eso es lo que ella está planteando. Bien, quizá me atrevo a considerar que la obra que hoy se presenta es el más grande aporte, no sé si por ahí voy a buscarme algún problema, pero en términos de historia de las mujeres del país, y alguien ya creo que habló incluso en términos regionales, ¿verdad? Ese trabajo es una contribución generosa porque entrega a la sociedad un conjunto de materiales que serán referencia obligatoria para los futuros trabajos sobre las mujeres. Abre el camino a otros académicos y académicas que transiten los caminos de las mujeres a través de la historia. En muchos casos, este trabajo compila documentación inédita, dispersa o de difícil acceso, porque aunque el archivo se encuentra en un momento privilegiado en cuanto a su organización y las facilidades para la investigación, en general, trabajar en un archivo sigue siendo laborioso. Los investigadores que están por aquí lo saben. Encontrar lo que se busca requiere horas, días, semanas, meses, incluso años, y para este caso, ¿verdad? Es evidente. La lectura es difícil, el mal estado de los documentos, el polvo, el tipo de letra. A veces hay que revisar 10 legajos para encontrar algo útil, porque la espalda duele, porque los asientos son incómodos, porque el aire está muy frío en la sala de investigación, porque trabajar más de 2 o 3 horas es agotador. El de esta noche es un resultado de un objetivo nada modesto. Este es un trabajo de años y de largas horas dedicadas al trabajo en el archivo. Estas 3 investigadoras que hoy me toca presentar, durante años trabajaron en la sala y pusieron a trabajar. Siempre con la aspiración de la exhaustividad. No dejar nada fuera, hasta el último minuto, el último detalle. Aunque utópico, me consta que fue lo que se propusieron y que vehementemente hicieron. El personal del archivo, en general, siempre estaba dispuesto, solícito, pienso que las acompañó en este proceso. Bueno,
presento a las damas que me acompañan. Por un lado está April Meyes, doctora por la Universidad de Michigan, con su tesis, vamos a ver, Sugar's Metropolis, The Politics and Culture of Progress in San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, y Dominican Republic, 1870-1930. Actualmente es profesora asociada de Historia en el Pomona College, dedicada al estudio de la historia de Latinoamérica y el Caribe, con especial interés en migraciones transnacionales, género y raza. En nuestro país fue responsable de la organización del Congreso Internacional Hispaniola Transnational, que ya tiene 3 ediciones. La versión de Santo Domingo fue en el 2010 y la última en este año, hace un par de semanas, en Haití. En el 2014 publicó la obra La República Mulata, Clase, Raza e Identidad Nacional. Elizabeth Manley es profesora de Historia en la Universidad de Xavier en New Orleans, Luisiana. Recibió su PhD en la Universidad de Tulane en el 2008. Sus publicaciones más recientes incluyen Violaciones íntimas, las mujeres y el ajusticiamiento de Rafael Trujillo en la República Dominicana, 1944-1961. Prepara el libro La paradoja del paternalismo, Mujeres y la política del autoritarismo en la República Dominicana, que será publicado en el 2017. ¿Es así? Ok. El libro aborda el papel de la mujer y el género en la vida pública desde el Trujillato hasta finales de los 12 años, en todas las formas de su activismo político. Bien, finalmente Ginetta Candelario es profesora asociada del Smith College en Sociología y Estudios Latinoamericanos, con interés en temas como identidad, raza y género. Es autora de Negro detrás de las orejas, Identidad Dominicana desde los museos hasta los salones de belleza. ¿Lo traduje bien? Ok. Y claro, el libro Miradas desencadenantes, los estudios de género en la República Dominicana al inicio del tercer milenio. Bien. Fuera de todos estos logros académicos que muestran a estas mujeres como grandes profesionales, historiadoras y profesoras, no quiero terminar esta presentación sin dejar de mencionar esos atributos que por algún motivo misterioso no hay forma de que entren en los currículum vitae de nadie, ¿verdad? Porque sobre todas las cosas, Ginetta, Elizabeth y April, las considero, y quiero destacar, son buenas amigas, son mujeres con un gran espíritu, son mujeres alegres, combativas, son rigurosas, son peleonas, solidarias, sensibles, activas y activistas, y comprometidas en dar voces a los y las que no tienen voz, visibilizar lo que parece invisible y sobre todo entender la sociedad dominicana. Por todo eso, yo creo que ellas merecen un aplauso y le damos paso. Buenas noches. Bueno, es mi gran placer darle las gracias a Lulu Contreras, Iván Canacidi Perdomo, Quisqueya Lora y todas las y los amigos que nos acompañan esta noche. Realmente, creo que hablo por las tres, necesito, nos sentimos sumamente felices, sumamente orgullosas, sumamente emocionadas. Soy y somos legado. Legado de la